Un saludo para todos, con ustedes Kevin Castaño, yo soy trader y analista de mercado de OQ Trading Tech para FXM y el día de hoy vamos a hablar sobre la inflación. La inflación, este indicador macroeconómico del cual todo el mundo habló el 2022 y creo que también va a ser una de las principales o uno de los principales focos de atención para el 2023, ¿cierto? Entonces, empecemos a definir técnicamente un poco qué es la inflación. Y la inflación básicamente es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Es decir, por ejemplo, esta canasta familiar que vemos un poco más abundante, que está compuesta de más elementos, ¿cierto? Vemos entre ellos aguas, frutas, verduras, un poco de pan y demás. Digamos que en 1970 valía $10, 10 euros, 10 unidades monetarias. Sin embargo, en 2019, es decir, si hablamos casi 40 años después, vemos que con esos mismos $10, 10 euros o 10 unidades monetarias, pues la cantidad de comida que podemos adquirir es mucho menor. ¿Esto por qué? Porque ha habido un aumento en los precios, entonces se pierde el poder adquisitivo y no podemos comprar lo mismo. Básicamente la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de una moneda. ¿Por qué la inflación es importante? Pues primero es un fenómeno que ocurre en casi todos los países. Ustedes ven que algunos tienen problemas más grandes de inflación, otros no tan grandes, pero en definitiva, pues todos los países tienen este fenómeno en donde pues, va perdiendo poder adquisitivo, que si no hubiera inflación, pues básicamente los precios bajarían, ¿cierto? Siendo esto un efecto nefasto para la economía. La inflación es también uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía, es uno de los indicadores más relevantes y en la política monetaria de los bancos centrales. ¿Esto por qué? Porque muchas veces los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, la Fed de los Estados Unidos, va a aplicar sus políticas monetarias, es decir, el aumento o la disminución de las tasas de interés dependiendo de la inflación. Esto pues para controlarla. Y por último, los precios garantizan que los recursos se repartan de manera eficiente para alcanzar un equilibrio de mercado. Todo esto tiene que ver con el ciclo económico y por eso la inflación juega un papel importantísimo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? Pues primero, el alza de los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, ¿cierto? La subida de los precios provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde, se pierde el poder adquisitivo y pues disminuye el ahorro. Como se encarece un poco más el estilo de vida, pues no queda tanto flujo para el ahorro, entonces va disminuyendo el ahorro. ¿Qué causa la inflación? Un aumento de demanda, cuando también hay un aumento en los costes de las materias primas. Esto los vimos en este contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde vimos un aumento aceleradísimo del petróleo, pues por la falta de suministros y por el bloqueo de esa zona específicamente. Entonces, eso hizo que aumentara el coste de las materias primas, por ende, pues el producto final también tuvo un aumento importante. También por las propias expectativas y aumentos de la oferta monetaria. Y ahora, ¿qué tipos de inflación hay? Nosotros tenemos deflación, que es cuando ocurre lo contrario a la inflación, es decir, que no hay un aumento de los precios, sino que al contrario disminuyen los precios. Una inflación moderada, esta inflación moderada es lo que todos los países aspiran a tener y por eso es que se aplican políticas monetarias, ¿cierto? Para que siempre se encuentren una inflación moderada. Por ejemplo, Estados Unidos y Europa tienen como regla que la inflación esté alrededor del 2%. Una inflación galopante ya es una inflación que supera los dos o los tres dígitos. Es decir, estamos hablando de una inflación anual, mensual, de 20, 50, 100, 200, 300%. Ya vemos que es una inflación bastante importante que puede mostrar ciertos momentos críticos para la economía. Y ahora la hiperinflación ya es un detonante o es un síntoma donde un país está sumamente complicado a nivel económico. ¿Por qué? Porque ya en términos inflacionarios estamos creciendo mensualmente en dos dígitos. Entonces, por ejemplo, casos como Venezuela, como Argentina en su momento, veíamos que de un mes al otro, pues la inflación era del 50%, el siguiente mes otra vez el 50%, llegando a valores de 1000% anual. Entonces, pues digamos que esto ya son cuestiones mucho más delicadas cuando hablamos de hiperinflación. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se calcula la inflación? Y acá quiero invitarlos a FXM. En FXM, si nosotros nos dirigimos al área de conocimiento, pues vamos a ver nuestro calendario económico. Y en el calendario económico
Dentro de las keywords o las palabras claves podemos escribir IPC. Vamos a darle buscar y observen cómo pues podemos tener noticias relevantes a la inflación. Inclusive pues también podríamos hacer lo siguiente, podríamos darle una importancia alta y acá ver todo lo que tiene que ver con inflación. Observen que esta semana precisamente tenemos noticias relevantes a la inflación y pues para calcularla vemos que hay un cálculo anual, ¿cierto? Tasa de inflación interanual y tasa de inflación mensual. Además de tasa de inflación subyacente anual y tasa de inflación subyacente mensual. Entonces acá la invitación es a que ingresen a esta página, al calendario económico y revisen un poco qué significa pues cada uno de estos elementos que van a ocurrir el jueves. Y pues ya la manera de calcularlos, observen que el mismo calendario económico nos da cuál es el valor. Por ejemplo, la tasa de inflación anual es del 6.7% en los Estados Unidos y la mensual está pues contrayéndose un poco en el menos 0.01%. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes acerca de la inflación. Para terminar el video, quiero invitarlos a nuestro canal de YouTube, que se suscriban a FXCM en español, que activen la campana de notificaciones y que estén al tanto de todo el contenido que estamos compartiendo con nuestra comunidad. Esto por el video de hoy, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.